Everend Productions y Editorial Audiolibre presentan Deuda Sana, el préstamo que te ayuda a crecer, escrito y leído por Alfonso Marcelo. A todos aquellos que buscan tomar el control de sus finanzas y romper paradigmas del dinero. A Leo, que ha sido mi inspiración para crear este audiolibro. Y a Elena, por invitarme a participar en este proyecto. Las deudas son herramientas. Depende de ti y de tus decisiones si las usarás a tu favor. Con mucho cariño, Alfonso Marcelo. Hola, soy Alfonso Marcelo, conferencista y emprendedor con más de 20 años de experiencia en el manejo del dinero. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo sobre finanzas personales y deuda sana. Introducción. Piérdele el miedo a las deudas. No me gusta deber. Es raro que un audiolibro cuyo título sea Deuda Sana empiece así. Pero es la verdad, deber dinero me compromete a tener que devolver ese dinero y además es costoso porque tengo que pagar intereses. Entonces, efectivamente, no me gusta. Sin embargo, existen muchas otras cosas que tampoco me gustan y aún así las hago porque sé que me convienen, ya que me traerán beneficios a futuro. La clave de todo es conocer cuáles son esos beneficios, porque si no, no habrá forma de evaluar si algo que no me gusta hacer me conviene o no. Mucho de lo que sabemos es a partir de lo que nos enseñan en la escuela. Pero cuando se trata de finanzas personales, con algunas excepciones, lo que sabemos es porque lo leímos, lo escuchamos, lo observamos de los padres o por haber cometido una larga lista de errores. Sí, a todos nos pasa. ¿Recuerdas cuando llegó tu primera tarjeta de crédito? Yo sí, estaba terminando la universidad y recuerdo perfectamente que no traía instrucciones. Por lo tanto, tuve que preguntar a personas que ya tenían una para que me dieran algunos consejos, y a pesar de ello, los primeros meses cometí errores que me costaron mucho dinero. Como acostumbrarme a pagar el mínimo de la tarjeta en lugar de pagarla completa a final de mes. Tal vez, si hubiera investigado un poco más, habría evitado algunos errores, pero no todos. En finanzas, todos hemos cometido errores. Lo que importa es que hayamos aprendido de ellos y que no los sigamos cometiendo en el futuro. Ahora bien, he de confesar que lo desconocido me da un poco de miedo. Y en esos años, cuando se trataba de deudas y créditos, cabían perfectamente en la categoría de desconocido. Y es que cuando intentaba pedir un consejo a amigos o profesores me decían frases como «ten cuidado con los créditos» o «nunca te endeudes». Eso no ayudaba en nada. Al contrario, hicieron que las viera con mayor miedo. ¿A ti te ha pasado algo similar? Cuando nos referimos a las deudas, generalmente lo que aprendemos es que son malas, porque son riesgosas, costosas y destruyen nuestras finanzas, y que en caso de recurrir a ellas por alguna necesidad, debemos salir lo más rápido posible, porque cada día que pasa nos cuesta dinero debido a los intereses. Todo esto es cierto. Sin embargo, no podemos generalizar, porque no aplica para todo tipo de deuda, ya que depende de las circunstancias y de muchos otros factores. Por lo tanto, en este momento, te invito a que dejes de lado esos pensamientos negativos de las deudas y veas a las deudas desde otra perspectiva. No tengas miedo. No te voy a invitar a que permanezcas endeudado toda tu vida o que huyas de los cobradores. De eso no se trata este audiolibro. De lo que sí trata, y a lo que te quiero invitar, es a que te des la oportunidad de ver a las deudas como una herramienta que te ayuda a crear valor en el largo plazo, como tu patrimonio. Si la falta de conocimiento provoca miedo, entonces vamos perdiéndole el miedo a temas de finanzas adquiriendo conocimiento. ¿Cómo ves si empezamos con algunos conceptos básicos? ¿Me acompañas? Vamos al capítulo 1, que lo disfrutes. Capítulo 1. Entendiendo las deudas. Conceptos básicos. Una deuda
es la obligación de devolver el dinero, el bien o el servicio que recibiste. En este caso, nos vamos a referir a la deuda más común de todas, el dinero. Para entender mejor cómo funcionan las deudas, es importante conocer algunos conceptos básicos. A la persona físico-moral que presta el dinero se le llama prestamista, y quien tiene la obligación de devolver los recursos es el prestatario o deudor. Por ejemplo, el banco es un prestamista, y cuando tú solicitas un préstamo te conviertes en prestatario. Las deudas tienen varias características: el capital, monto o cuánto dinero solicitaste prestado, el plazo o tiempo que te otorgaron para terminar de pagar por completo tu préstamo, la tasa de interés o lo que te costará ese préstamo, la cual viene en formato de porcentaje, la forma de pago, como pagos semanales, el primer día de cada mes o un solo pago al final, y otros términos y condiciones, como la comisión por apertura, penalizaciones en caso de incumplimiento, garantías y seguros en caso de que los tenga. Todo esto generalmente viene en un contrato, esas letras chiquitas que a muchos nos da flojera leer, pero que más vale que sí lo leas y consultes para evitar sorpresas o el típico "a mí no me dijeron". Recuerda, si lo que te dijeron verbalmente difiere de lo que está por escrito, legalmente siempre va a prevalecer el contrato escrito. Tal vez todo esto te pueda parecer complejo, pero no lo es tanto. En los próximos capítulos vamos a ir despacio integrando estos conceptos y dando ejemplos prácticos. Verás que poco a poco sentirás más seguridad al momento de tomar decisiones financieras, y más específicamente las relacionadas con deudas sanas. ¿Cómo funcionan los bancos? El prestamista más común son los bancos. ¿Por qué existe tanta deuda con esta entidad financiera? Porque a eso se dedican. Los bancos son un negocio y lo que venden es dinero. Bueno, más bien productos y servicios directamente relacionados con el dinero. Y al ser su especialidad, suena lógico pensar que una gran mayoría de las deudas se pacten con ellos. Para que nos quede un poco más claro, te voy a platicar cómo funcionan, cómo ganan dinero y cuáles son sus ventajas y desventajas. Los bancos son instituciones financieras que sirven como intermediarios entre dos tipos de clientes, los ahorradores y los prestatarios. Los primeros llevan su dinero al banco, ya sea para ahorrarlo o invertirlo, y a cambio el banco les brinda más seguridad y les ofrece servicios digitales como la banca en línea para poder hacer transferencias a terceros, cambio de divisas, servicios de pago e inversiones. Para poder otorgar esos beneficios y darles una ganancia a los inversionistas, el banco necesita generar dinero de algún otro lado. Y para eso requiere del segundo tipo de clientes, aquellos que necesitan de un préstamo. A estos clientes, el banco en lugar de pagarles, les cobra, y es justo a lo que conocemos como intereses y comisiones. Por lo tanto, para que funcione este esquema, el banco deberá cobrarle un porcentaje más alto a los que les presta que el porcentaje que les paga a los inversionistas, para que con el diferencial les alcance para cubrir sus gastos como sueldos, marketing y la renta de la sucursal. Por ejemplo, supongamos que un banco lanza una campaña para ofrecer préstamos personales al 30% anual y al mismo tiempo ofrece 10% de rendimiento a los que inviertan con ellos. Eso quiere decir que el banco, después de cobrarle al prestatario y pagarle a los inversionistas, le quedaría un 20%, el cual utilizará la mitad para cubrir los gastos de las sucursales y el 10% que le queda serán las ganancias del banco. Y sí, muy bonito todo, pero ¿para qué nos sirve saber todo esto? Para entender que se debe analizar muy bien cuándo sí nos conviene solicitar un préstamo, porque efectivamente pedir dinero prestado es caro. Y si comparo las tasas de interés de un préstamo con las de una inversión tradicional, aclaro, repito y subrayo, inversión tradicional, como lo son un pagaré bancario, CETES o un fondo de inversión de deuda de corto plazo. Siempre será más alta la tasa de interés del préstamo que la de la inversión. Tipos de deudas. Deuda no solo hay una. Existen muchas formas de clasificarlas. Por ahora vamos a dividirlas en dos grupos, las formales y las informales. Con informales no me refiero a que sean ilegales, sino que la deuda no está respaldada por un contrato formal.
ni está monitoreada por entidades regulatorias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, en el caso de México. Unos ejemplos de deuda informal son los préstamos familiares, los artículos fiados en la tienda de barrio donde el encargado la anota en la libretita y saldamos a final de mes. Las tandas. Sí, las tandas es una deuda, porque debes aportar la cantidad de dinero acordada durante todo el periodo hasta que haya salido el último número. En esta categoría de deuda también caben los prestamistas informales, agiotistas o usureros, que al no tener una regulación legal se aprovechan de la gente con alguna emergencia o que tienen un mal historial crediticio para cobrarles tasas de interés altísimas. Por otro lado, tenemos las deudas formales, las que tienen la firma de un contrato. Esas pueden ser entre dos personas físicas, una persona con una empresa, dos empresas o, como lo comentaba hace un momento, una persona física con un banco. De acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera que publicó la CNBV en 2021, más del 30% de los adultos mexicanos tienen una deuda con algún banco u otra institución financiera regulada. En estas instituciones existen cientos de productos formales, desde préstamos pequeñitos de pocos días donde te adelanta tu siguiente quincena, créditos personales, de nómina, automotriz, arrendamiento de maquinaria para empresas y hasta créditos hipotecarios de 30 años. También ofrecen decenas de opciones de tarjetas de crédito, cada una con servicios y beneficios muy particulares, y líneas de crédito multimillonarias para grandes empresas. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos capítulos, especialmente en el capítulo 4, que trata de cómo escoger el crédito más adecuado. Antes de seguir hablando de productos, te tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre deuda y crédito? Hasta este momento he estado utilizando los dos términos, y aunque parecen lo mismo, en realidad no lo son. Conocer esta diferencia básica nos ayudará a entender mejor los ejemplos que vendrán más adelante en este audiolibro. Y bien, ¿ya tienes tu respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre deuda y crédito? La diferencia esencial es que un crédito es el potencial de que te presten dinero y la deuda es cuando utilizas ese crédito. La forma más fácil de entenderlo es tomando el ejemplo de la tarjeta de crédito. Si tienes una, sabrás que las tarjetas tienen un límite, es decir, lo máximo que te puedes endeudar con esa tarjeta. Ese límite es tu línea de crédito y la cantidad que has firmado es la deuda. Por lo tanto, en el momento en que pagas el saldo completo de tu tarjeta, desaparece la deuda y la línea de crédito permanece. Tasa de interés. No podemos hablar de deuda sin hablar de la tasa de interés. A inicios de este capítulo, comentamos que es una característica básica. Si bien no todas las deudas te cobran por el dinero prestado, por ejemplo, el dinero que le debes a tu mamá y que llevas años sin pagarle, eso no significa que el interés no exista, significa que el interés es de 0%, que no es lo mismo. Pero bueno, esas son más bien excepciones, porque el dinero prestado cuesta y entre más tiempo pasa, cuesta más. La tasa de interés es un porcentaje, y generalmente lo encontramos en términos anuales. Y digo generalmente, porque en ocasiones la tasa puede estar definida de forma mensual o incluso diaria. Por ejemplo, una aparente e inofensiva tasa de 1% de interés, si está en términos diarios, haciendo una matemática simple, equivale a una tasa de 365% anual. Por lo tanto, debemos tener cuidado de cómo interpretamos una tasa de interés. Siempre debemos investigar si esa tasa es diaria, semanal, mensual o anual. Afortunadamente, cuando se trata de préstamos formales como los de los bancos, la tasa de interés se presenta siempre anualizada y además por ley le tienen que sumar cualquier otro costo oculto, como las comisiones, los seguros obligatorios y las penalizaciones. Esto se hace porque estos gastos extras hacen que se incremente el costo de tu deuda. Entonces, es como si te hubieran cobrado un mayor interés. A esta tasa se le conoce como CAT, o costo anual total, y es la que nos permite comparar diferentes créditos para poder elegir el más barato. En el capítulo 4 hablaremos más del CAT. Una característica de las tasas de interés es el famosísimo interés compuesto. ¿Lo has escuchado alguna vez? El interés compuesto es un crecimiento exponencial del dinero. Esto debido a que los intereses generados se reinvierten continuamente.
Dicho de una forma más simple, en lugar de ganar intereses solo por el capital inicial, los intereses que ganas en el tiempo también te ayudan para ganar más intereses. Esto es genial. Claro, si se tratara de una inversión. Pero aquí estamos del otro lado de la moneda. Es una deuda. Por lo tanto, el interés compuesto sigue haciendo crecer el monto, pero de la deuda. Así que si no la pagamos o nos tardamos en pagar, nos vamos a encontrar con que la deuda seguirá creciendo y creciendo, convirtiéndose en una bola de nieve que podría terminar por aplastar o destruir nuestra economía personal. El interés compuesto no es poca cosa y debemos considerarlo siempre en nuestras decisiones financieras. Afortunadamente, en este audiolibro está considerado. Y así es como aprenderemos a decidir cuándo sí nos conviene endeudarnos sanamente. Otra característica de las tasas de interés es que son muy diferentes entre un producto y otro, y de un momento a otro. Y es que para definirse dependen de muchos factores. Uno muy importante es el riesgo de la persona, moral o física. En otras palabras, el riesgo de que el prestatario pague a tiempo, tarde o nunca el dinero que le hayan prestado. Esto está muy relacionado con las garantías. Una persona tendrá una tasa de interés menor si al solicitar un crédito puede garantizar que sí pagará por medio de un cobro automático de su nómina o porque entregó a cambio una factura del auto o dejó algún artículo de valor en garantía. Por el contrario, una persona tendrá una tasa de interés mayor si lo único que puede dar como garantía es su palabra. Desgraciadamente, aún las personas más honradas y que nunca faltan a su palabra, si no pueden garantizar con algo tangible, lo más probable es que tendrán que asumir una tasa de interés más alta. Además de todo lo anterior, las tasas de interés suben y bajan debido a factores económicos. Por ejemplo, un país desarrollado y con una economía más estable o en crecimiento tendrá tasas de interés menores comparado con países con una economía débil. También se verán afectadas según las decisiones que tomen los políticos de cada país, o si llega a haber una crisis mundial. Entonces, solicitar un préstamo cuando hay problemas económicos en un país no es tan buena idea porque te saldrá más caro. Y finalmente, las tasas también suben o bajan dependiendo de la competencia y la disponibilidad de productos, o como dirían los economistas, como respuesta a la oferta y la demanda. Entre más competencia existe entre bancos, más bajará la tasa, con la intención de atraer a nuevos clientes. Ya será responsabilidad del banco cuidar que esos nuevos clientes tengan un bajo riesgo o cuenten con alguna garantía, ya que de no serlo, podrían convertirse en un problema más tarde. Y si ese fuera el caso, si un banco empieza a tener clientes que no pagan o pagan tarde, ¿cómo crees que lo resolvería? Primero, tendría más cuidado en aceptar nuevos clientes, pero adicional, podría aumentar la tasa de interés de los créditos para que con ese ingreso extra poder compensar las pérdidas. Sí, en estos casos pagan justos por pecadores. Como puedes ver, todo está relacionado y la tasa de interés representa en un solo número todos los factores que la afectan. Algunos la hacen bajar, otros subir, algunos están completamente fuera de nuestro control, como los factores económicos y competencia. Y algunos podemos controlarlos un poquito, como las garantías y el riesgo que representamos para el banco. Capítulo 2. No todas las deudas son iguales. Al inicio de este audiolibro, te invité a dejar de lado los pensamientos negativos sobre las deudas, pero también mencioné que esto no aplica para todas. Ahora quiero ayudarte a distinguir entre las deudas que nos oprimen y aquellas que nos impulsan. Dicho de otro modo, aprenderemos a identificar cuáles son las deudas malas o insanas y cuáles son las deudas que sí nos convienen porque nos ayudan a crecer. Aquí las llamaremos las deudas sanas. Existen dos variantes de estas deudas, las cuales rara vez se mencionan en los libros de finanzas personales. Una es la deuda neutra y la segunda es la deuda condicionada. Así que quédate al final de este capítulo, que aquí sí las vamos a explicar. La deuda insana.
Lamentablemente, las deudas insanas son las más comunes. Imagina por un momento que vas por un centro comercial y te encuentras con esos hermosos zapatos que están de moda. Pero no habías considerado comprar, ya que tienes suficientes en casa, además de reconocer que están demasiado caros para lo que ofrecen. Y seamos sinceros, cuando no hemos considerado comprar algo, significa que tampoco lo tenemos presupuestado, y por consecuencia no deberíamos comprar, ya que de una forma u otra desestabilizará nuestras finanzas. Sin embargo, para tu sorpresa, hoy están al 20% de descuento más 12 meses sin intereses. No está nada mal. Siguen siendo muy caros, pero es una oferta y los artículos de moda no suelen estar en oferta, y por lo mismo es casi seguro que no los volverán a poner a ese precio. Por lo tanto, en este momento hacemos un rápido recuento de lo que debemos en la tarjeta de crédito, y así de memoria no parece que sea mucho. Además, para eso es la tarjeta de crédito, para aprovechar las promociones. Bueno, no es exactamente para eso, pero sí es una de las ventajas de tener una tarjeta de crédito. Así que, una deuda más no nos debería afectar, y menos si es a meses sin intereses, porque pues no trae intereses, y si no trae intereses, entonces es bueno, ¿o no? Aún no terminamos de procesar estos pensamientos, cuando la amable señorita nos solicita que pongamos nuestro PIN de 4 dígitos en la terminal bancaria. Qué fácil es endeudarnos y qué fácil es convencernos a nosotros mismos que estamos haciendo algo que nos conviene. Ese es un claro ejemplo de una deuda insana por muchos motivos. Primero, esa compra no estaba presupuestada. Segundo, no es una necesidad. Esos zapatos son un capricho porque ya tenemos suficientes en casa. Tercero, se trata de un artículo de lujo, los cuales sabemos que se venden a un sobreprecio. Cuarto, no nos traerá valor en el largo plazo. Al contrario, con el tiempo se desgastan y pierden su valor de forma muy rápida. Y quinto, el que estén en oferta y los 12 meses sin intereses no justifican una compra a crédito. ¡Wow! Un pequeño ejemplo al que todos nos hemos enfrentado buscando los zapatos perfectos y que tanto puede enseñarnos en términos de finanzas personales y deuda. Porque abre otros cuestionamientos. De haber considerado los zapatos en mi presupuesto mensual de gastos, ¿se habría justificado esa compra? Cualquier compra que no sea una necesidad, ¿la debo evitar? ¿Jamás me debo comprar un artículo de lujo? ¿Será que todas las compras a meses sin intereses son malas? ¿Qué porcentaje de descuento habría sido suficiente para que sí me conviniera? Porque tal vez un 20% suene muy poco, pero ¿qué tal un 80% de descuento? Te voy a responder a estas preguntas desde un punto de vista de finanzas personales sanas. Y lo aclaro porque somos humanos. Y no debemos olvidar que todos tenemos esa libertad de decidir si compramos algo o no, sin importar lo que piensen los demás. O si Alfonso Marcelo está de acuerdo o no. Recordemos, las finanzas personales son eso, personales. Y no hay reglas universales. Sin embargo, sí hay guías, recomendaciones y buenos hábitos que si los seguimos nos va mejor. Dicho lo anterior, aquí van mis recomendaciones para que puedas responder a estas y otras preguntas que surjan al momento de tomar la decisión de comprar algo a crédito y puedas identificar si pertenecen a la categoría de insanas. Primero, hablemos de que los zapatos no estaban presupuestados. Eso significa que no hemos separado dinero para realizar esa compra, ni hemos hecho un análisis de cuánto nos afectará al momento de hacer un gasto no previsto. Por lo tanto, si aún no lo tienes, te recomiendo realizar un presupuesto de gastos mensual, donde incluyas no solo los gastos ordinarios del mes, sino también otro tipo de gastos como unos zapatos. De esto hablaremos con más detalle en el capítulo 3 de Prepara tus finanzas. Por lo pronto debemos saber que si me endeudo por algo no planeado ni presupuestado es una deuda insana. Segundo, debemos aprender a identificar si lo que estamos comprando es un deseo o una necesidad. Yo, por ejemplo, en este momento tengo la necesidad de comer, pero tengo el deseo de unos tacos. Un deseo no es algo malo. Sin embargo, si es algo que se puede sustituir o incluso reprimir, la necesidad no. Si yo identifico que la necesidad es tener zapatos y esa necesidad ya ha sido cubierta, entonces podemos tomar una decisión más consciente.
Voy a ser más claro. Si me endeudo por un deseo o un capricho, es una deuda insana. Tercero, los artículos de moda y lujo pertenecen a la categoría de deuda insana. Se parece un poco a cuando hablamos de necesidades y deseos, porque tener algo de moda suena en automático a un deseo. Pero en este caso me refiero a que por este tipo de artículos tuvimos que pagar una prima o un precio muy por encima de lo que pagaríamos por otro artículo que hace exactamente lo mismo, o al menos algo muy parecido cercano. Por lo tanto, endeudarse por este tipo de artículos cae en la categoría de deuda insana. Ahora bien, si yo hubiera presupuestado esta compra y hubiera ahorrado dinero para comprar el artículo de contado, es decir, sin endeudarme, entonces cae en la categoría de compra no recomendada, porque de igual forma no le hace bien a mis finanzas, pero no habría mayor efecto, porque no nos estamos endeudando, lo que hicimos fue cumplir un capricho y ya. Cuarto, esos zapatos están perdiendo su valor rápidamente. Un término muy usado por contadores y financieros es la depreciación. Esa se refiere a que algo disminuye su valor con el tiempo, como un auto, que a medida que pasa el tiempo pierde la garantía, las piezas se van desgastando y dañando, y la tecnología se va quedando obsoleta. Y por lo mismo, cuando lo queremos vender, no nos dan lo mismo que cuando lo compramos. En conclusión, endeudarse por algo que se deprecia o pierde valor con el tiempo es una deuda insana. Quinto, un artículo en oferta no lo convierte en automático en necesidad. Lo hace más atractivo y al ser menos costoso afecta menos nuestra economía, pero no por eso se justifica la compra. Aún y que ese descuento fuera del 80%, estaríamos comprando algo que en realidad no necesitábamos y que tampoco formaba parte de nuestro presupuesto. Si el descuento es lo suficientemente atractivo y decidimos comprarlo, lo mejor será hacerlo de contado, porque si es por medio de deuda, será en automático insana. Y respecto a los meses sin intereses, te tengo una noticia. Eso no es una promoción, es una facilidad de pago. Y debemos tener cuidado de no caer en la tentación de pensar que porque pagamos mensualmente una pequeña fracción del valor, entonces sí se justifica. La compra de este artículo a crédito es insana, sin importar el plazo ni el descuento. En resumen, una deuda se cataloga como insana si no estaba presupuestada, si es un deseo, si es una moda o si se deprecia y no genera valor a futuro. La deuda sana. Ahora toca el turno de hablar de las deudas sanas, esas que pueden ayudarnos a crecer ya que aportan valor a largo plazo y nos ayudan a construir patrimonio. En esta categoría caben los bienes inmuebles, educación y el apalancamiento de una empresa. Posiblemente, la reina de las deudas sanas es la hipoteca, esa que se utiliza para comprar bienes inmuebles como una casa o un terreno. De acuerdo al Banco de México, en el país existen alrededor de 1.4 millones de créditos hipotecarios, y este número sigue en aumento. Y es que adquirir una vivienda a crédito es una excelente inversión para construir patrimonio. Por lo relevante de este tema, en el capítulo 6 profundizaremos más sobre las hipotecas por medio de un ejemplo. Otra deuda sana es aquella que nos permite invertir en nuestra formación o educación. Cuando buscamos un crédito para cursar una carrera, un posgrado o alguna especialización, lo hacemos con la expectativa de mejorar nuestras habilidades y aumentar nuestras oportunidades laborales, lo cual se traduce en trabajos mejor pagados. Dicho de otro modo, una deuda vale la pena porque me aporta valor en el largo plazo, ya que gracias a ella obtendré un mayor ingreso. En el ámbito empresarial, endeudarse puede ser una estrategia inteligente. Por ejemplo, una empresa puede adquirir a crédito la materia prima que necesita para producir y con la ganancia de sus ventas pagará el costo de esa deuda. Aunque lo ideal sería pagar la materia prima de contado, hay empresas que no tienen el dinero suficiente y sin ese dinero no podrían comprar la materia prima para producir. Un ejemplo sería un restaurante que se ha quedado sin insumos para preparar comida. Lo más lógico sería endeudarse temporalmente para poder comprar lo que necesita para seguir atendiendo a su clientela. Y con las ventas tendría el dinero para pagar la deuda con todo e intereses, los gastos del restaurante y además quedarse con una utilidad. En otros casos, la empresa o el emprendedor necesita expandirse, tal vez mediante otra sucursal
o comprando más maquinaria para aumentar su capacidad de producción. Es ahí donde adquirir maquinaria y equipo por medio de una deuda toma valor, ya que gracias a eso generará más ingreso y por lo tanto más utilidad. A este tipo de deuda se le llama apalancamiento y bien administrada se considera sana. La deuda neutra. Existen otras deudas que no caen en la categoría de insanas porque sí están presupuestadas y no son un capricho, pero tampoco las podemos poner en la categoría de sanas ya que no generan beneficios significativos. Aquí estamos hablando de las deudas neutras. Estas suelen confundirse con sanas ya que a nuestros ojos pueden estar completamente justificadas y hasta forman parte de nuestro presupuesto. Un claro ejemplo sería la compra de un refrigerador a meses sin intereses. Generalmente, este tipo de aparatos son costosos y para muchas familias son difíciles de comprar al contado. Sin embargo, son una necesidad, así que casi estamos obligados a endeudarnos porque no hay forma de quedarnos en casa sin un lugar donde poner la leche y el queso. La deuda neutra tiene dos características. Es un artículo necesario y es un bien duradero. Es de esperarse que si compro un refrigerador me dure por lo menos 10 años, desde mi punto de vista. Si bien este tipo de deudas no son las mejores, están justificadas siempre y cuando cumplan con las dos características y que el tiempo de vida de lo que estoy comprando sea mayor al plazo de la deuda. En el caso del refrigerador, podría pagarlo a 12 meses, lo cual es un plazo mucho menor que los 10 años que espero que me dure. La deuda condicionada. Ahora vamos con la segunda variante que te comenté al inicio del capítulo. La deuda condicionada. Bueno, esta es una categoría de deuda temporal, porque después de hacer un análisis se convertirá en una deuda sana, insana o neutra. Estas deudas tienen una característica particular. No depende únicamente de lo que estamos comprando, sino que está condicionada al contexto, a las circunstancias o al uso que le daremos a este bien o servicio. Te entiendo, esto está algo confuso. No te preocupes, con los siguientes ejemplos te quedará más claro. Primer ejemplo, la compra a crédito de un automóvil. Para alguien puede ser un lujo, y más si no le es indispensable para ir al trabajo o llevar a los hijos a la escuela. Y si esa persona decidiera comprar uno a plazo sin haberlo presupuestado, con el mínimo de enganche y con altas mensualidades, ocupando un alto porcentaje de sus ingresos, definitivamente sería una deuda insana. Pero para otra persona puede ser su herramienta de trabajo, como los que dan servicio de transporte por aplicación. En este caso, un crédito automotriz sería considerado una deuda sana, ya que el vehículo lo pondrá a trabajar y le generará ingresos. ¿Y qué pasa si una familia requiere tener un auto, no como un lujo, sino porque recorre diariamente grandes distancias y por seguridad lo utiliza para llevar a los hijos a la escuela? Si la compra de este auto a crédito está presupuestada, harán uso del auto por un largo plazo y los pagos de la mensualidad no ponen en riesgo las finanzas familiares, podemos considerarla como una deuda neutra, ya que no ayuda a construir patrimonio, pero sí es un bien duradero. Otro ejemplo de deuda condicionada es la que se ocupa para invertirlo en otro lugar. ¿Recuerdas en el capítulo anterior, cuando te comentaba que era una muy mala idea solicitar un crédito de un banco para luego invertirlo en un instrumento del mismo banco? Si hiciera esto, sería una deuda insana, en automático, porque simple y sencillamente estaría perdiendo dinero. Pero, ¿y si invierto el dinero en algo que genere muchísimo más rendimiento que lo que estoy pagando por el préstamo? Ya dijimos que una hipoteca es una deuda sana. Y eso es como invertir, pero en bienes raíces. Entonces, ¿qué tal si con ese dinero mejor compro acciones, criptomonedas, invierto en una franquicia de moda o lo apuesto jugando blackjack? Si bien esto puede parecer tentador y hasta suena como buena idea, a esto se le llama inversiones de alto riesgo. Excepto las apuestas, eso ni a inversión llega, ya que son eso, apuestas. Comprar una casa no es una inversión de alto riesgo, ya que estamos hablando de un mercado relativamente estable y predecible, y recalco la palabra relativamente porque no existen inversiones 100% seguras ni de cero riesgo. Pero sí existen las que son de muy bajo riesgo y relativamente estables. Invertir en un bien raíz es de bajo riesgo o riesgo moderado en la mayoría de los casos.
Entonces, cuando se trata de una inversión de alto riesgo, como lo es la compra de acciones de empresas de moda o las criptomonedas como el Bitcoin, en automático forman parte de deudas insanas. Invertir el dinero prestado es por lo tanto circunstancial, porque solo puede considerarse deuda sana cuando invertimos ese dinero a un riesgo muy bajo o cuando tenemos asegurado un rendimiento mayor a la tasa de interés de esa deuda. Y no son comunes estas situaciones. En el resto de los casos, es decir, cuando nosotros no tengamos ningún control sobre los rendimientos o ganancias, entonces se considera una deuda insana. Finalmente, están las deudas donde el dinero es utilizado para comprar coleccionables, como relojes, autos clásicos o vinos. Aquí seguimos hablando de inversiones, pero hay una pequeña pero muy importante variante: la persona que está comprando ese coleccionable. Y es que en este caso, el riesgo no solo depende del artículo, sino también de quien lo compra. Este es un caso muy particular y debe ser analizado con mucho cuidado. Si la persona es un experto en el tema, conoce bien el mercado y puede predecir con cierto nivel de certeza que el artículo aumentará de valor, podría considerarse una deuda sana. Pero no nos confundamos. Esto no aplica para la mayoría de las personas. Este tipo de compras representa un riesgo innecesario. Y si tanto nos interesa invertir en coleccionables, lo mejor será hacer la compra de contado y utilizando nuestros ahorros. En conclusión, las deudas condicionadas se van a convertir en sanas, neutras o insanas dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, dependerá de un análisis muy personal. ¡Excelente! Ahora sí, ya nos quedó claro que no todas las deudas son malas, pero tampoco todas son buenas, e incluso hay algunas neutras. Hay que aprender a diferenciar e identificarlas haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Lo que voy a adquirir me traerá mayores beneficios que el costo de la deuda? O dicho de otro modo, ¿el rendimiento esperado es mayor que la tasa de interés del crédito? En los 2 primeros capítulos hemos abordado los conceptos básicos de las deudas. Aprendimos cómo funcionan los bancos, la diferencia entre un crédito y una deuda, el interés compuesto, lo que hace que suba o baje una tasa de interés y a diferenciar una deuda sana de una que no lo es. Ahora sí, habiendo dominado estos temas básicos, pasemos a tus finanzas y a cómo prepararlas para tu próxima deuda sana. Capítulo 3. Prepara tus finanzas. Antes de lanzarnos a adquirir una nueva deuda, debemos preparar nuestras finanzas. Porque una deuda, aunque sea sana, sigue siendo deuda. Así que es fundamental asegurarnos de que estamos en condiciones de asumir este compromiso de manera responsable. En este capítulo, te guiaré a través de 6 pasos que te ayudarán a evaluar tu situación financiera antes de tomar cualquier decisión. Paso 1. Prepara un presupuesto de gastos. Un presupuesto es la base de unas finanzas saludables. Ya hablamos un poco de este tema cuando te platicaba del ejemplo de los zapatos y el por qué era una deuda insana. Ahora lo retomamos porque es el primer paso, ya que es necesario conocer en qué se va el dinero que llega a nuestras manos. Y es que reconozcámoslo. A veces gastamos en cosas que ni nos acordamos. Muchas de ellas son pequeñas, como un paquete de chicles o un café. Y nuestro cerebro pareciera que las borra en automático. ¿No me crees? ¿Serías capaz de apuntar en una libreta el 100% de los gastos que hiciste el mes pasado? Pero todos. No solo la renta y el costo del internet, eso es sencillo. El reto está en que son tantos los gastos que hacemos que nos es casi imposible llevar un control si solo hacemos uso de la memoria. De acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera que publica Banco de México y la Conducef, el 65% de las personas pierden el control de su dinero por no llevar un presupuesto. Entonces, llevar un presupuesto sí es importante y altamente recomendable. No tienes que ser extremadamente detallista apuntando hasta el último peso gastado, excepto para el primer mes, ese sí, porque es el que te ayudará a saber exactamente cómo está actualmente tu salud financiera.
Si nunca has hecho un presupuesto de gastos, puedes empezar apuntando en una libreta o en una hoja de Excel los 10 grandes rubros, los cuales son vivienda, transporte, alimentación, salud, educación, ahorro, deudas, entretenimiento, impuestos e imprevistos. El siguiente paso será colocar cada gasto del mes en cada una de las categorías. Si quieres agregar o eliminar alguna categoría, hazlo. Es tu presupuesto. Ajústalo y adáptalo a tus necesidades. Al final, puedes hacer subtotales de cada categoría y después la suma total de tus gastos. A partir del siguiente mes, lo ideal es que sigas apuntando cada uno de tus gastos. Si no te es posible llevar un control tan estricto, te recomiendo que para los pequeños gastos dejes un presupuesto global. Por ejemplo, 1,000 pesos para deseos y gastos varios. De esa forma tendrás el control de cuánto estás gastando en pequeñas cosas y podrás tomar decisiones de cuánto puedes recortarle a este tipo de pequeños gastos. Llevar un presupuesto de gastos te permite no solo conocer en dónde gastas tu dinero, también te ayuda a tomar decisiones al identificar las categorías en que más gastas y los gastos no indispensables y que podrías eliminar. Paso 2. Asegúrate de que tus gastos sean menores que tus ingresos. Ahora que ya tienes el total de tus gastos, vamos a compararlo con tus ingresos de ese mes. La cantidad debe coincidir. Si no es así, revisa de nuevo tus gastos. Y si después de revisarlos y corregirlos, si es que tenías algún dato mal, te das cuenta que tus gastos son mayores a tus ingresos, entonces el dinero está saliendo de otro lado, como de tus ahorros, o peor aún, estás acumulando deudas. Por lo tanto, pueden existir 3 escenarios. Escenario 1. Si tus gastos son menores a tus ingresos, quiere decir que te está sobrando algo de dinero, el cual podrías utilizar para ahorrarlo. Si ese es tu caso, sí estás en condiciones de adquirir una deuda sana, así que puedes continuar al paso número 3. Escenario 2. Si tus gastos son iguales a tus ingresos, te recomiendo que identifiques cuáles gastos puedes recortar para que con ese ahorro tengas el dinero suficiente para hacer el pago mensual de tu próxima deuda sana. Después de hacerlo, ya puedes ir al paso 3. Escenario 3. Si tus gastos son superiores a tus ingresos, cuidado. Pon mucha atención a tus gastos. Tendrás que hacer un análisis más profundo de a dónde se va tu dinero. No es recomendable que adquieras ningún tipo de deuda hasta que no hayas identificado bien si te estás quedando sin ahorros o te estás endeudando mes con mes y qué tanto. Puedes seguir al paso 3 para seguir obteniendo tu radiografía financiera, pero ya desde este momento te digo que no deberías endeudarte. Paso 3. Comprueba que tus pagos de deuda sean menores al 30% del ingreso. Ahora sí, has superado los primeros 2 pasos. Uno de los rubros que mencioné en el paso 1 para que puedas crear tu presupuesto de gastos son los pagos de deuda. Pon mucha atención en lo siguiente, porque habrá un poco de cálculos matemáticos. No son complejos, pero sí requiere de toda tu atención. Hay un gran aprendizaje en esto que te voy a decir. Es probable que en tu caso actualmente no cuentes con ninguna deuda, pero para efectos de este ejercicio vamos a suponer que tienes 3 deudas, en donde pagas mensualmente 500 por un préstamo informal de una amiga, 2,000 en una tarjeta de crédito que incluye algunos meses sin intereses, más el pago mínimo, y otros 1,000 pesos del pago de otra tarjeta de crédito que utilizas para comprar en el súper, la cual pagas al 100% al final de cada mes. Eso significa que en el rubro de deudas habrá 3,500. Los 500 de la amiga, 2,000 de una tarjeta y los 1,000 de la segunda tarjeta. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Resulta que tendremos que hacer un pequeño ajuste porque en realidad no pagas mensualmente 3,500 en deudas, sino 2,500. Espera, Alfonso Marcelo, ¿qué? Resulta que los 1,000 de la segunda tarjeta de crédito en realidad se pagan ese mismo mes, con tus ingresos de ese mes.
En otras palabras, la tarjeta de crédito se ha utilizado como un método de pago y no para financiarte por varios meses. Ojo, no estoy hablando de los meses sin intereses, estoy hablando de que en lugar de pagar con dinero en efectivo, decides pagarlo con la tarjeta para ganar puntos, por facilidad o porque en ese momento no traías efectivo. Pero el dinero sí lo tienes en tu cuenta, por lo tanto no es una deuda. Una persona que utiliza su tarjeta y paga por completo al final de mes no tiene realmente deuda. Solo está haciendo el mejor uso que le puede dar a su tarjeta. ¿Y qué hacemos con esos 1,000 pesos en nuestro presupuesto? En este caso, los mandamos al rubro de alimentos porque eran compras de supermercado. Los 2,500 restantes, ahora sí, esa es la deuda real. Y para calcular qué tan endeudados estamos, lo que haremos es dividir ese dato entre el total de los ingresos. Por ejemplo, si tus pagos de deuda son 2,500 y tus ingresos fueran 10,000 pesos, el resultado sería 0.25, que si lo convertimos en porcentaje equivale a un 25%. Esto quiere decir que de lo que ganas, el 25% de tu dinero se va en pagar deudas. Y eso está dentro de un rango saludable. Por regla general, si tu nivel es menor al 30%, estás en un nivel verde y puedes considerar adquirir una nueva deuda. Si te encuentras entre el 30 y el 50%, estás en el nivel amarillo y podrías estar en riesgo de no alcanzar a cubrir los gastos del mes. Y si el pago de deudas ocupa más del 50% de tus ingresos, estás en el nivel rojo. Es necesario reducir tus deudas lo antes posible. Y no te recomiendo que adquieras una nueva deuda, aunque sea sana y aunque sea pequeña. Paso 4. Crea un fondo para emergencias. Si no tienes ahorros, no es recomendable adquirir una nueva deuda, aunque sea de la categoría sana. ¿Por qué? ¿Y qué tantos ahorros?, te preguntarás. Y la respuesta está en el fondo para emergencias, también llamado ahorro para imprevistos. Este tipo de ahorro tiene la función de evitar que nuestras finanzas se desestabilicen si se llega a presentar alguna emergencia, ya sea por temas de salud, un accidente, se descompuso la lavadora, o por algo más grave, como quedarnos sin trabajo o sin ingresos. Si bien no hay forma de predecir qué tan grande será una emergencia, podemos partir de que el equivalente a 3 meses de tus gastos es un monto razonable, ya que en 3 meses podrías buscar la forma de estabilizar de nuevo tus finanzas, ya sea para bajarle otros gastos y compensar el desembolso por la emergencia, o para buscar otra fuente de ingreso. Es importante que consideres que este ahorro es independiente a lo que estás ahorrando para tus metas de corto y largo plazo. Así que no se vale usar el fondo para emergencias en tus próximas vacaciones, ni para la compra de una pantalla de televisión en oferta. El que no hayas podido ver tu serie favorita no se considera una emergencia. Es posible que de momento no tengas dinero suficiente como para completar los 3 meses. Se entiende. En este caso, es momento de empezar a formarlo. Puede que te demores varios meses en lograrlo. Lo importante es que no pierdas la disciplina y que al menos hayas completado un mes de ahorro antes de que aceptes tu deuda sana. Lo ideal es que hasta que tengas los 3 meses, pero bueno, lo dejo a tu discreción. Confío en que eres alguien responsable. Y no vayas a dejar ese dinero en tu casa, debajo del colchón o en algún cajón. Lo deberás tener en una cuenta bancaria de fácil acceso. Puedes invertirlo en algún instrumento que te permita sacar el dinero en cualquier momento en caso de que lo requieras. Si aún no tienes conocimiento de inversiones, no te preocupes. Prácticamente todos los bancos, neobancos o bancos digitales tienen este tipo de cuentas e inversiones y ofrecen la asesoría, ya sea remoto o presencial, para ayudarte. Así que no tendrás problema al momento de guardar ahí tu fondo para emergencias. El tener un ahorro para imprevistos es entonces una forma de asegurarte que ante una eventualidad podrías seguir pagando las mensualidades de tu deuda y así no caer en atrasos, incumplimientos o tener que pagar recargos y más intereses. Paso 5. Revisa tu historial crediticio.
Tu historial de crédito refleja qué tan buen pagador has sido. El buró de crédito es una empresa independiente a los bancos, cuya función es recibir y proveer de información a las instituciones financieras. Es como una concentradora de todas las deudas formales del país. En este caso, México. Aclaro que son deudas del país, porque cada país es independiente y únicamente pueden registrar las que están dentro del territorio y las que son formales. Por lo tanto, no te preocupes, el dinero que no le devolviste a tu mamá no forma parte de los registros del buró. Tener un buen historial crediticio no solo es deseable, sino necesario para todo adulto responsable, dado que de él depende si nos otorgan un crédito o no, o bajo qué condiciones nos los entregarán, porque no es lo mismo una persona con un excelente historial, que por lo mismo representa un menor riesgo para el banco, que una persona con atrasos en sus pagos, donde el banco muy probablemente le rechazará su nueva solicitud de crédito. La inscripción al buró es automática en el momento en que adquieres tu primera deuda formal. Por cierto, ¿conoces qué tan bueno es tu historial? Puedes descargar tu historial gratis una vez al año. Si no lo has hecho, te recomiendo que entres a la página de Buró de Crédito y lo hagas para que conozcas tu puntaje y confirmes si tienes o no atraso en tus pagos. En caso de que los tengas, es recomendable regularizarte antes de solicitar un nuevo crédito. Paso 6. Calcula tu capacidad de pago y el límite máximo de deuda. La capacidad de pago es cuánto de tus ingresos puedes destinar al pago de deudas sin comprometer tu estabilidad financiera. Existen varias formas de calcularlo. En este caso, utilizaremos la más sencilla, que consiste en restar de tus ingresos mensuales tus gastos esenciales. Voy a recalcar la palabra esenciales, que no es lo mismo que el total de tus gastos mensuales. Esos ya los anotaste en el paso número 1 al momento de hacer tu presupuesto. Ahora, lo que queremos saber es qué pasaría si te quedas con el mínimo de gastos del mes, es decir, sin contar las salidas al cine, restaurantes y cafés de los caros. Por ejemplo, si tus ingresos fueran de 10,000 pesos y tus gastos esenciales fueran de 8,000, el máximo que podrías comprometer al mes para una nueva deuda son 2,000. Esta es tu capacidad máxima de pago. Recuerda que en esta fórmula estamos considerando únicamente los gastos indispensables para vivir y no estamos incluyendo tus pagos de deudas actuales, en caso de que las tengas. Por lo tanto, no olvides que ese número es el máximo y no te recomiendo que utilices toda tu capacidad, porque no es muy realista vivir de una forma tan ajustada, sin dejar espacio para el ocio y otros gastos, aunque no sean indispensables. El segundo cálculo que haremos es nuestro límite máximo de deuda, es decir, la suma del capital de todos los préstamos, no todos los pagos mensuales de los préstamos. Este dato también es importante, porque aún y que nos encontráramos por debajo de nuestra capacidad de pago, puede ser riesgoso que asumamos compromisos de deuda demasiado altos. Por regla general, el total de nuestras deudas no debería superar 3 veces nuestro ingreso anual. Por ejemplo, si en promedio ganaras 60,000 pesos mensuales, en un año equivaldría a 720,000 pesos. Si eso lo multiplicamos por 3 años, tendríamos 2,160,000 pesos. Eso quiere decir que el total de deudas no debería pasar de esa cantidad. Para deudas pequeñas suena mucho dinero, y este cálculo parece no ser tan relevante. Pero cuando adquirimos algo más grande como una casa, ahora sí, debemos tener cuidado. En resumen, antes de adquirir una nueva deuda, debemos preparar nuestras finanzas. Y eso lo podemos hacer siguiendo los 6 puntos que comentamos en este capítulo. Paso 1. Prepara un presupuesto de gastos. 2. Asegúrate de que tus gastos sean menores que tus ingresos. 3. Comprueba que tus pagos de deuda sean menores al 30% de tus ingresos. 4. Crea un fondo para emergencias. 5. Revisa tu historial crediticio. Y 6. Calcula tu capacidad de pago y límite máximo de deuda. Si cumples con todos estos pasos,
puedes considerar una nueva deuda, con la tranquilidad de que estás tomando una decisión informada y sostenible en el tiempo. Capítulo 4. Elige el crédito adecuado. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de deudas. Algunas son informales, aunque recordemos que no por eso ilegales, y otras formales, como el crédito hipotecario, de auto, el personal, el de nómina o los préstamos de las cajas de ahorro. Y eso que solo estoy citando algunos ejemplos. Pero, ¿para qué ponerle tantas etiquetas y crear tantos productos si al final lo único que nos interesa es el monto, el plazo, la tasa de interés y las condiciones de pago? No se trata de ponerle nombres diferentes a los productos solo porque los financieros se pusieron creativos. Cada tipo de crédito fue diseñado para cubrir una necesidad en particular. Por lo tanto, elegir el crédito que se adapta a lo que estamos comprando es indispensable. A veces, no somos nosotros quienes escogemos el producto, él nos escoge a nosotros. Por ejemplo, un crédito automotriz. Uno de los requisitos indispensables es que sea utilizado exclusivamente para la compra de un automóvil. Y en la mayoría de los casos existen requisitos específicos, como el límite de antigüedad en los autos seminuevos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de un crédito automotriz solicitara un crédito personal, suponiendo que por mi buen historial sí me pudieran otorgar el capital que necesito, y luego utilizo ese dinero para comprar un auto? Técnicamente es posible. Nadie me lo impide. Al comprar el auto puedo decir que lo estoy pagando de contado, aunque sepa que ese dinero realmente proviene de un crédito personal y que le debo al banco. Ahora bien, ¿me conviene? Definitivamente no. Usar un crédito para un propósito diferente al que fue diseñado tiene sus consecuencias. Vamos a hablar de algunas de ellas. Primero, el plazo. Entre menos plazo elija, menos intereses pagaré, ya que los intereses dependen de cuánto tiempo me prestan ese dinero. Pero por otro lado, entre más largo es el plazo, los pagos periódicos serán más pequeños, ya que mi deuda se distribuye a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa aparente comodidad puede ser una trampa. Los intereses no perdonan. Siempre estarán ahí, acumulándose. Básicamente estoy pagando más dinero por esa deuda y por lo tanto no me conviene. Entonces la mejor opción siempre será el plazo más corto posible, pero que al mismo tiempo no supere mi capacidad de pago, ni el límite máximo de deuda, y que no rebase el 30% de mis ingresos. La segunda razón por la que debes cuidar que el crédito se adapte a lo que estás comprando tiene que ver con el monto. Por regla general, siempre debo solicitar un crédito por el monto que realmente necesito, ni un peso más. Es fácil caer en la tentación de pedir un poco extra aprovechando la ocasión. Pero cuidado, más dinero prestado significa más intereses y eso solo complica las cosas. Tomando el mismo ejemplo de la compra del auto, en el crédito automotriz en automático se ajustará la cantidad que te prestarán al precio del auto. Por lo tanto, no tendrás problema con eso. Tercero, la tasa de interés. En muchos casos, esta ya está pactada, según el producto que elegimos, dado que el banco ya ha ajustado la tasa dependiendo del uso que se le dará a ese dinero. ¿Recuerdas lo de la garantía que comentamos en el capítulo 1? Aquí es donde toma relevancia, porque entre mayor sea la garantía tendremos una tasa de interés más baja. Es por eso que el crédito automotriz tiene una tasa de interés más baja que la de un crédito personal, porque si no pagas tus mensualidades, el banco podría quitarte el auto, ya que lo dejaste en garantía. Y desde el punto de vista de un banco, esa es razón suficiente como para que pagues ese préstamo. Ahora sí nos hace más sentido el por qué el crédito personal no es conveniente utilizarlo para la compra de un auto. Y la cuarta y última razón por la cual requiero que el producto haga match con mi compra son los términos y las condiciones. Ay, sí, esas letras chiquitas. Porque de nuevo, cada producto es distinto y por lo tanto tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, el crédito hipotecario.
En prácticamente todos es un requisito contratar un seguro en caso de fallecimiento, invalidez y desempleo, entre otros. Si bien es un seguro obligatorio en donde el costo se traslada al usuario, recuerda que ya viene incluido en el CAT, costo anual total, y además de proteger el inmueble por daños, te protege a ti en caso de que algún día no puedas pagar por causas de fuerza mayor, y por lo tanto no pierdas tu casa. Adicional, si el crédito es con un banco, es requisito que tengas una cuenta de débito, la cual estará enlazada, y de ahí se realizará en automático el cobro de la mensualidad. Así que es tu responsabilidad el tener el dinero suficiente disponible para que mes con mes se realice el pago correspondiente. Otro ejemplo sería el crédito estudiantil. Si bien en México se utiliza poco, estos fueron diseñados para que, una vez que te gradúes, tengas un tiempo de gracia para empezar a pagar. Es decir, no te empiezan a cobrar desde el día que te gradúas porque saben que estás buscando trabajo. Y sí, eso viene especificado en el contrato y en las letras chiquitas. Una vez que tengo claro el tipo de crédito que necesito, es momento de elegir quién me lo prestará. Porque sería un error quedarnos con la primera opción que nos presenten. No te dejes llevar con la falsa creencia de que debes solicitar los créditos en el mismo banco donde te pagan tu nómina o del cual has sido cliente por muchos años. En ocasiones te ofrecerán alguna promoción exclusiva, pero aún con esa promoción, lo mejor será compararlo con otros para ver si realmente es el que más te conviene. Lo ideal sería solicitar a diferentes instituciones financieras y que tengan condiciones similares, es decir, el mismo producto y por el mismo monto y plazo. Esto es para poder compararlo, como decimos comúnmente, peras con peras. Recuerda que la tasa de interés varía por muchos factores, como el plazo y el monto a solicitar. Entonces, sí es relevante que hagamos el comparativo lo más similar posible. Las cotizaciones de un préstamo no te comprometen a que lo contrates, solo son eso, cotizaciones, y siempre tendrán un periodo de vigencia. En algunos casos, como los créditos hipotecarios, te darán 2 o hasta 3 meses para que sigan respetando esas condiciones. Pero en otros créditos más pequeños, las cotizaciones suelen respetarse por algunos días o semanas. Cuando te entreguen las 3 opciones, notarás que incluyen todos los conceptos que hablamos en el primer capítulo. Ahí vendrá el capital, la frecuencia de pagos, el monto que estás amortizando, los intereses, el enganche y pago del seguro en caso de que ese producto así lo exija, entre otras cosas. Y en algún lugar visible encontrarás el famoso CAT, el cual será un porcentaje mayor a la tasa de interés, porque ya traerá las comisiones y otros costos, como lo hemos platicado. Y bien, ¿cómo elegimos ahora el mejor de todos? Respuesta: el que tenga el CAT más bajo, es decir, el del porcentaje menor. Porque si el porcentaje es menor, significa que pagaremos menos intereses que las otras 2 opciones por el mismo monto del préstamo. Si te interesa saber qué tanto significa ese ahorro, pero en pesos y centavos, puedes sumar los pagos de todos los meses, la última columna de la tabla de amortización. Esa ya trae la suma de los intereses, seguros, comisiones y demás. Notarás que ese monto es mayor al dinero que pediste prestado. Y sí, la diferencia es justo lo que te cuesta pedir ese dinero prestado. Si haces lo mismo con las otras 2 opciones, ahora sí podrás comparar los 3 montos totales. El monto más pequeño corresponderá a la opción del CAT más pequeña. Así que ya lo sabes. La próxima vez que consideres un crédito, primero busca uno que haga match con lo que quieres comprar. Si en un momento tienes duda de cuál es el ideal, pregunta a los asesores de los bancos. Ellos te ayudarán a elegir el que más te convenga. Y el segundo paso es no quedarte con la primera opción. Es tu responsabilidad buscar un par de opciones más para poder hacer el comparativo. Si bien ya hemos llegado al punto de poder elegir el mejor crédito, aún no terminamos. En el siguiente capítulo hablaremos de los errores más comunes que se pueden cometer antes y después de endeudarnos. Porque si a alguien ya le pasó, lo mejor es aprender de ese error y así no tener que cometer el mismo error nosotros. No quisiera que te pasara lo que me pasó a mí con mi primera tarjeta de crédito. ¿Me acompañas?
Vamos al capítulo 5 a hablar de cómo mantener el control de nuestra deuda. Capítulo 5. No pierdas el control. Es muy probable que la primera vez que decidamos endeudarnos de manera consciente y saludable, nos tome tiempo hacer el análisis y recorrer cada uno de los 6 pasos. Esto no debe preocuparnos. Al no tener experiencia, es lógico que revisemos detalladamente cada aspecto, como el presupuesto de gastos, nuestras deudas actuales, la capacidad de pago y cualquier otro factor relevante. No te desesperes. Tomarse el tiempo necesario para tomar una buena decisión es lo correcto. Conforme adquirimos experiencia, las siguientes ocasiones en las que consideremos endeudarnos sanamente serán más sencillas. Sin embargo, esto puede generar un riesgo, la tentación de saltarnos algún paso o hacerlos, pero muy por encimita, sin analizarlos bien. Esa confianza que obtenemos con la práctica puede llevarnos a cometer errores, como exceder nuestros límites. Te voy a platicar de 4 errores comunes que podemos cometer al endeudarnos. Esto te ayudará a estar más alerta de las cosas que podrían salir mal y puedas así poner más atención para que no te pase. 1. Subestimar los gastos. Aunque planifiquemos nuestras finanzas y ajustemos nuestro presupuesto para pagar una deuda, siempre existe el riesgo de que surjan imprevistos, como un aumento en la renta, la inflación de los productos que compramos en el supermercado o que se nos haya olvidado agregar algún gasto necesario. A veces, podríamos creer que podemos prescindir de ciertos gastos hasta que, al enfrentarnos a la realidad, descubrimos que no es así. Estas situaciones pueden desbalancear nuestras finanzas si no estamos preparados. 2. Llevar la capacidad de pago al límite. Aunque calculemos cuidadosamente lo que podemos pagar, es un error comprometer todo nuestro margen financiero. Imprevistos o gastos no contemplados, como los que te comenté en el punto anterior, pueden dificultar cubrir los pagos mensuales y generar estrés financiero innecesario. 3. No tener ahorros suficientes. Contar con un ahorro para las emergencias es altamente recomendable para cualquier persona. Pero dado que no es indispensable para que nos otorguen un préstamo, podríamos creer que el fondo para emergencias es algo que se podría construir en el camino, corriendo el riesgo de que no sea así, ya que muchas cosas podrían ocurrir en ese camino. Básicamente, estaríamos incrementando innecesariamente el riesgo de que algo pueda salir mal. Recordemos que el fondo nos permite afrontar gastos imprevistos, sin comprometer nuestra estabilidad financiera, y evitará que nos atrasemos en los pagos de la deuda. Sin un fondo sólido, podríamos perder el control de nuestras deudas al depender exclusivamente de la estabilidad de nuestros ingresos. 4. Sobreestimar los beneficios de la deuda. Es común creer que lo que adquirimos con una deuda saludable nos traerá más beneficios de los que en realidad obtendremos. Por ejemplo, endeudarse para estudiar es una deuda sana, si lo hacemos con la intención de que al obtener ese título, cumpliremos una meta personal y adicional nos traerá mayores ingresos que compensarán el gasto y los intereses que pagaremos por el préstamo. Pero nadie nos garantiza que al graduarnos eso va a suceder, o puede que no ganemos ese dinero de forma inmediata, o tal vez sí recibamos un aumento, pero será menor al que estamos esperando. Lo mismo podría ocurrir con bienes raíces. Aunque pensemos que una propiedad se apreciará con el tiempo, factores fuera de nuestro control, como la economía del país o la oferta y la demanda, podrían afectar su valor. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar estos errores? Primero, es fundamental no saturar nuestra capacidad de pago y dejar un colchón que nos permita afrontar errores o imprevistos sin comprometer nuestra estabilidad. Y menos si además tenemos una o más deudas neutras o insanas. Adicional, cuando hagamos la revisión de nuestro presupuesto de gastos, no intentemos apretarlo de más con la intención de hacer más grande nuestra capacidad de pago. Otra forma de evitar caer en nuestros errores
es ser más conscientes de nuestra situación personal y familiar. Recordemos que todos somos diferentes, por lo que la capacidad para endeudarse para alguna persona puede no ser la misma que para ti, porque depende también de nuestras circunstancias. Una persona con muchos ahorros, ingresos estables o que ya cuenta con otros bienes puede soportar más deudas que alguien sin estos respaldos, porque simple y sencillamente si algo sale mal, tiene un colchón o una ayuda extra. Pero no solo es cuestión de dinero y bienes, también influye la edad, la etapa de la vida y la composición familiar. No es lo mismo el riesgo que puede tomar alguien joven y soltero que el que mantiene una familia con 3 hijos. Y la tercera forma de evitar caer en estos errores es monitoreando los cambios. Es esencial supervisar nuestras deudas a lo largo del tiempo, ya que una deuda sana podría convertirse en neutra o incluso insana. Para ejemplificar, analicemos el caso de Leo el restaurantero. Él es dueño de Sampe, un pequeño pero muy bonito restaurante de comida internacional, y la mayor parte de la semana se encuentra lleno. Un buen día se le ocurrió la idea de comprar un horno especial para pizzas, con la intención de ofrecer una mayor variedad de platillos. Al principio las pizzas fueron un éxito por ser la novedad, pero al poco tiempo los clientes dejaron de consumirlas y siguieron pidiendo los platillos de siempre, esos que habían hecho famoso al restaurante. Leo el restaurantero había adquirido el caro horno por medio de una deuda, la cual, desde un punto de vista, estaba justificada, porque eso le ayudaría a vender más y con las ganancias pagar la deuda y quedarse con mayor utilidad. Sin embargo, ya no era así. La deuda de ese horno había dejado de ser una deuda sana y se ha convertido en un pasivo insano. Leo el restaurantero tendrá ahora que tomar la decisión de si deberá vender el horno para recuperar algo de dinero y deshacerse de esa deuda, o tal vez hacer un nuevo intento de promocionar sus pizzas para que esa deuda insana vuelva a convertirse en una sana. Otro tipo de monitoreo que debemos hacer es el de nuestro presupuesto. A lo largo de la vida de nuestra deuda sana, debemos actualizar regularmente nuestra fotografía financiera, ya que los ingresos y gastos cambian con el tiempo. Nuevos gastos podrían surgir o cambiar de precio, o algunos ingresos podrían aumentar o desaparecer, lo cual en automático aumentarían o disminuirían nuestra capacidad de pago. En resumen, debemos ser responsables de nuestra deuda sana a lo largo de todo el camino, no solo al momento de adquirirla. Así que ya lo sabes. Monitorea los cambios en tus finanzas y realiza las correcciones necesarias para que no se convierta tu deuda sana en un problema financiero futuro. Bien, ¿qué tal si ahora aplicamos todo lo que hemos aprendido en un gran ejemplo? Confío en que esta es la mejor forma de repasar lo aprendido y aplicarlo en el mundo real. Así que, te invito al capítulo 6, Deuda para crecer tu patrimonio. Capítulo 6. Deuda para crecer tu patrimonio. Probablemente, antes de escuchar este audiolibro, ya pensabas que adquirir un inmueble por medio de un crédito no era mala idea. Primero, porque cuestan mucho dinero, y si tienes la intención de adquirir uno, no sería sencillo comprarlo de contado. Y segundo, porque hemos aprendido generalmente de la familia que los inmuebles son buenos, ya que estás comprando algo tangible y que con el tiempo van aumentando su valor. Entonces, si a eso le sumamos lo que aprendimos en el capítulo 2, donde hablamos de las deudas sanas e insanas, entonces sí, efectivamente, un inmueble es bueno porque nos deja una ganancia, que específicamente para los bienes raíces le llamamos plusvalía. Quiero contarte la historia de Lenita y cómo vivió su proceso para comprar su primera casa, desde tomar la decisión de compra hasta la firma de su contrato con el banco. Elenita es una mujer trabajadora y dedicada, con varios años de experiencia en el sector educativo. Después de graduarse, decidió mudarse con 2 amigas para compartir la renta y los gastos. Era un buen inicio, mientras juntaba algo de dinero y ganaba experiencia profesional. Con el tiempo, su esfuerzo rindió frutos. Ascendió en su trabajo y su sueldo también aumentó.
Fue entonces cuando pensó en dar un paso importante hacia su independencia. Así que decidió rentar una casa cerca de su trabajo para vivir sola. Un año después, Elenita comenzó a preguntarse si no sería mejor invertir en un patrimonio propio en lugar de seguir pagando renta. ¿Por qué no comprar su propia casa por medio de un crédito hipotecario? Afortunadamente, Elenita había sido siempre muy ordenada en sus finanzas. Llevaba un presupuesto de gastos detallado y apuntaba las fechas de pago de servicios para que no se le pasaran. Aunque no siempre liquidaba el saldo total de su tarjeta de crédito, pero procuraba pagar más del mínimo para mantener su buen historial crediticio. Además, ahorraba el 15% de su sueldo mes a mes y cada diciembre apartaba el 20% de su aguinaldo para invertirlo en su jubilación. Aunque no era experta en finanzas, sabía lo suficiente para tomar decisiones informadas y cuando lo necesitaba, consultaba a un asesor financiero. Elenita estaba decidida a invertir en bienes raíces, pero aún no tenía claro qué tipo de propiedad le convenía más. ¿Debería comprar un terreno para construir? ¿Optar por una casa nueva o una de segunda mano? Tal vez un departamento. Después de reflexionar mucho, concluyó que lo ideal para ella sería una casa con 2 recámaras. La segunda podría servirle como estudio. Para recibir visitas o en caso de que en el futuro su familia creciera, ya tendría el espacio disponible. Una de las tantas dudas de Elenita era conocer cuánto dinero necesitaba para poder cubrir las cuotas mensuales de la hipoteca, porque ella pagaba 15,000 de renta y se preguntaba si eso era suficiente. Para salir de la duda, buscó en internet un simulador de crédito hipotecario y descubrió que las tasas variaban mucho dependiendo del banco de que se trate. Sin embargo, por ahora lo que necesitaba saber era un dato aproximado. Descubrió que por cada $1,000,000 de crédito tendría que pagar cerca de 10,000 pesos al mes. Le quedaba claro que dependía mucho del plazo del crédito y no era lo mismo si solicitas 1,000,000 a 15 años que a 20 años. Pero bueno, por ahora ese dato era suficiente. Con esto en mente, Elenita procedió a calcular su capacidad de pago. El resultado fue de poco más de 25,000 pesos mensuales. Recordemos que además de tener finanzas sanas, ella ahorraba todos los meses. Así que no era sorpresa que ese dato fuera mayor a lo que pagaba de renta. Y sí, también consideró que esa capacidad de pago no se pasaba del 30% de endeudamiento. En conclusión, ahora ya sabía que podía adquirir un crédito de máximo 2.5 millones de pesos sin poner en riesgo su estabilidad. Elenita buscó entonces a una persona experta en bienes raíces, quien le explicó que de la zona en la que buscaba sí le alcanzaba con ese presupuesto. Y además era buen momento para comprar, ya que se trataba de una zona en crecimiento y eso ayudaría para que su casa aumentara de valor con el tiempo. Después de revisar varias opciones, por fin encontró la casa que quería, cuyo valor era de 2.7 millones de pesos. Era por un monto mayor a lo que podía pedir prestado. Sin embargo, ella tenía ahorros que equivalían al 15% del enganche. Por lo tanto, en realidad su crédito quedaba en 2.3 millones. Ahora sí, llegó el momento de buscar un crédito hipotecario. Afortunadamente, existen personas cuyo trabajo es ayudar a conseguir el mejor crédito. Elenita le pidió al especialista que le presentara 3 opciones de bancos, con las mismas condiciones para poder compararlos y elegir el que más le conviniera. El asesor hipotecario le entregó entonces las 3 tablas de amortización y le explicó que se llaman así porque el monto a pagar mes a mes es el mismo a lo largo de todo el crédito. Solo que al principio los pagos se destinan principalmente a intereses, pero conforme pasa el tiempo se empieza a pagar más capital. Finalmente, eligió el crédito con el costo anual total, CAT, más bajo, y que además tenía las condiciones más favorables, ya que no penalizaba los pagos anticipados a capital. Esto le permitiría acortar el plazo del crédito y por lo tanto pagar menos intereses si es que sus finanzas se lo permitían en el futuro. El banco elegido le entregó entonces una lista de requisitos donde le solicitaban documentos como la solicitud del crédito, comprobantes de los últimos 3 meses de ingresos, estados de cuenta, una autorización para que el banco pudiera revisar su historial crediticio y otros papeles como comprobantes de domicilio e identificación.
Elenita sí obtuvo la precalificación, aunque no fue tanta sorpresa porque ella ya había hecho todos sus cálculos y si bien el banco tiene sus propias fórmulas de qué tanto le va a prestar a cada persona, no son tan diferentes de lo que ella ya sabía. El siguiente paso era realizar un avalúo para confirmar el valor del inmueble, otro de los requisitos del banco. De ahí no pasaron más de 2 semanas en que Elenita ya estaba sentada firmando los documentos de compra junto a un notario, el vendedor y el representante del banco. Ahora sí, Elenita comenzaba una nueva etapa en su vida. Ya era dueña de su primer hogar. Así como Elenita, tú también puedes conseguir tu primera casa. Recuerda seguir los pasos para preparar tus finanzas, elegir el crédito adecuado y de monitorear para que una vez que tengas el crédito no pierdas el control. También te recomiendo que en cuanto tengas tu crédito hipotecario, busques un contador, dado que en México una parte de lo que pagues de intereses son deducibles de impuesto. Sin entrar a mucho detalle, podrías ahorrarte hasta una tercera parte de esos intereses, dependiendo de qué tan alta o baja está la inflación anual y la tasa de intereses que te está cobrando el banco. Aquí termina el capítulo 6. Pero no termine el audiolibro, porque te he preparado un ejemplo más. Pero ahora de una mujer emprendedora que ha decidido hacer uso de la deuda sana para crecer su negocio. ¿Me acompañas? Capítulo 7. Deuda para multiplicar tu negocio. El apalancamiento financiero es una herramienta poderosa que permite a los emprendedores y empresas utilizar recursos de terceros para generar más ingreso y hacer crecer su negocio. Lo hemos comentado brevemente en capítulos anteriores, pero dicho de una manera más sencilla, es usar el dinero prestado para hacer más dinero. ¿Te recordó algo de lo que habíamos comentado? Sí, así es. Un apalancamiento es una deuda sana, y al igual que a nivel personal, cuando hablamos de negocios, también se deben preparar las finanzas antes de contratar esa deuda. El beneficio del apalancamiento es que al tener más recursos, puedes acelerar el crecimiento de tu negocio, mejorar tu capacidad de producción, incrementar tu inventario o incluso aprovechar oportunidades únicas que de no tener el dinero requerido sería imposible. Sin embargo, el apalancamiento debe ser utilizado con responsabilidad. Un manejo inadecuado puede llevar a problemas financieros, pero una estrategia bien diseñada puede transformar un negocio pequeño en uno grande, y uno grande en uno aún más grande. Como financiero, una de las cosas que más me gusta hacer es dar pláticas y talleres de finanzas personales. Además de la satisfacción de ayudar a las personas, eso me ha permitido conocer mucha gente, quienes en ocasiones se acercan y me platican sus experiencias. En una ocasión, me invitaron a dar una conferencia a un grupo de señoras que realizan venta de productos por catálogo. Cada una cuenta con su negocio propio e independiente, y son parte de una red a la que le llaman linaje. Carmen es una de ellas, y te quiero platicar su historia. Carmen es una mujer sociable, organizada, mamá de 2 adolescentes y con un carisma que inspira confianza. Hace casi 3 años, comenzó a vender cremas y maquillaje por catálogo. Desde el principio, supo diferenciarse de otros vendedores ofreciendo asesorías personalizadas y priorizando la entrega inmediata de productos a sus clientes. Esta estrategia le ayudó a formar una base sólida de clientes que valoran mucho su servicio eficiente. Sin embargo, conforme creció su negocio, Carmen se enfrentó a un problema: su inventario. Ella tiene acceso a un pequeño préstamo que le ofrece la misma empresa que le distribuye el producto, pero ya no es suficiente. Carmen está convencida de que necesita aún más inventario para seguir cumpliendo con sus entregas inmediatas. De no hacer nada, dependería de hacer los pedidos del catálogo directo a la empresa y esperar a que se los surtieran, lo cual significaba tiempos de entrega prolongados para sus clientes y el fin de uno de sus grandes diferenciadores. Carmen necesitaba conseguir más dinero. Ella tenía algo de ahorros, pero no lo suficientes como para comprar el inventario que necesitaba, así que decidió investigar opciones de crédito. Antes de tomar una decisión,
Carmen se asesoró con algunas personas y yo fui el afortunado de ser una de esas personas. Le recomendé que primero analizara si realmente esa deuda podía considerarse sana, y para ello tenía que estimar qué tanto crecerían sus ingresos con el nuevo inventario. Y así comprobó que efectivamente los beneficios eran significativamente mayores comparado con el costo de endeudarse. Ahora era momento de revisar a fondo sus finanzas. Sí, adivinaste, por medio de los 6 pasos del capítulo número 3. Carmen siguió uno a uno los pasos y le recomendé que no se olvidara agregar en su presupuesto de gastos el incremento de otros rubros, como la gasolina que utiliza para entregar los productos a sus clientes, ya que al tener mayores ventas, algunos de sus costos también subirían. En cuanto a sus deudas actuales, Carmen solo tenía una que no representaba más del 5% de ingresos. Era justamente la que tenía con la empresa que le provee sus productos. Por lo tanto, la capacidad de pago de Carmen era muy buena y le quedaba dinero suficiente para afrontar un nuevo crédito sin necesidad de atrasarse en pagos. Una vez terminado el análisis, era momento de investigar las opciones de financiamiento, desde préstamos personales hasta créditos específicos para pequeñas empresas. Se dio cuenta que su mejor opción no era pedir una cantidad específica de dinero, como originalmente creía, dado que no siempre necesitaba tener la misma cantidad de inventario, ya que la demanda de sus productos variaba mes con mes. Ella estaba consciente de que no se vendía lo mismo en septiembre, dado que muchas de sus clientes tenían niños pequeños y se les complicaban los gastos por el regreso a clases, comparado con diciembre, donde había una mayor demanda debido a los regalos de Navidad. Entonces, el producto ideal para un caso como el suyo era adquirir una línea de crédito, que era algo así como funcionan las tarjetas de crédito, en donde puedes disponer de más o menos dinero dependiendo de lo que necesites, pero en este caso, dependiendo de la demanda de sus productos. Carmen solicitó cotizaciones a 3 bancos diferentes, quienes analizaron muy a detalle su caso, para poder ofrecer una tasa de interés competitiva. Al final, eligió el banco que le ofrecía el CAT más bajo. Ya con el financiamiento aprobado, ahora sí, pudo comprar lo suficiente de inventario para satisfacer las necesidades de sus clientes, lo cual eliminó los retrasos en las entregas y reforzó su reputación como una vendedora eficiente y confiable. En los primeros 6 meses, sus ingresos se incrementaron en un 40%, lo cual se reflejó en mayores utilidades aún considerando el pago de su adeudo. Carmen no se gastó todas las ganancias. Sí aprovechó una parte para consentir a su familia, pero el resto lo ahorró para depender cada vez menos de su línea de crédito. Finalmente, ella había recurrido a la deuda sana como una ayuda temporal para crecer su negocio y ya lo estaba logrando. El caso de Carmen demuestra cómo una deuda bien utilizada puede ser una herramienta para impulsar un negocio, que tú también puedes aplicar si te encuentras en una situación similar. Aunque las deudas sanas ofrecen muchas ventajas, no todas las deudas son adecuadas para todos los negocios. El éxito del apalancamiento no radica en cuánto dinero puedes pedir prestado, sino en qué también lo utilizas para generar valor. Así como Carmen, tú también puedes transformar un desafío en un éxito si utilizas las herramientas adecuadas y con responsabilidad. Ahora es tu turno de considerar cómo las deudas sanas pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos y llevar tu negocio al siguiente nivel. Capítulo 8. Resumen de nuestro recorrido financiero y 5 consejos extra. ¡Felicidades! Has llegado al último capítulo. Es momento de hacer un repaso por todos los aprendizajes clave a lo largo de 7 capítulos. Me gustan mucho los resúmenes, porque me ayudan a juntar todas las piezas de conocimiento, como un rompecabezas, que ya armado nos permite entender la foto completa. También me gustan porque me aseguro de que no se me haya pasado nada importante. Espero que así como a mí, te ayude a afianzar lo que has aprendido a lo largo de este audiolibro. Así que mucha atención, y para hacerlo más interesante, también te daré algunos consejos nuevos que no comenté en los otros capítulos. Aquí vamos.
el principio de todo. Nos han hecho creer que las deudas no son buenas y que debemos alejarnos de ellas, cuando en realidad son una herramienta que, bien utilizada, nos ayuda a construir patrimonio. Algunas personas, sin ser expertos financieros, han aprendido a aprovechar esta herramienta y les ha dado excelentes resultados en su vida personal o en su emprendimiento. ¿Por qué le tenemos miedo a la deuda? Tal vez el origen sea culpa de las que llamamos insanas. Y es que estas deudas simplemente no nos aportan valor en el largo plazo. En lugar de ayudarnos, terminan afectando nuestra economía. Aprende a distinguir. Les llamamos créditos cuando tenemos autorizado un préstamo, pero se convierte en deuda al momento de hacer uso de ese dinero. Los componentes. Toda deuda tiene un capital o monto, un plazo, una tasa de interés y la forma en que será pagada o amortizada. No existe un solo tipo de deuda. Existen deudas informales, como un préstamo entre amigos, o formales, porque hay un contrato y cláusulas de por medio, como las que ofrecen los bancos. CAT y tasa no son lo mismo. La tasa de interés casi siempre la encontramos en términos anuales, y si el producto lo ofrece una institución regulada, deben publicar el costo anual total CAT. El CAT te facilita comparar. Este incluye otros costos adicionales, es decir, dinero que tenemos que desembolsar, que hace que nuestra deuda se encarezca. Pero con el CAT, alguien ya hizo el cálculo por nosotros, lo cual nos permite tomar mejores decisiones al momento de elegir el crédito más barato. Reconoce una deuda sana. Las deudas sanas son las que aportan valor en el largo plazo y nos ayudan a construir patrimonio. Aún teniendo un interés que pagar, siguen siendo atractivas porque lo que vamos a comprar con ese préstamo nos dará más beneficios que su costo. Las deudas condicionadas requieren mayor análisis. No nos dejemos llevar por la trampa de querernos convencer a nosotros mismos de que es una deuda sana cuando en realidad no lo es. Como el querer comprar un auto de lujo y fuera de nuestras posibilidades y a plazos. Antes de endeudarte, prepara tus finanzas. Recuerda los 6 pasos clave. El primer paso es crear un presupuesto de gastos. Si al día de hoy tú ya lo tienes, te felicito. Puedes aprovechar para darle una buena revisada. Si aún no lo has realizado, es momento de identificar todos los gastos y separarlos por categorías. En el paso número 2, debes asegurarte de que tus gastos sean menores a tus ingresos. Si los gastos son mayores, tienes demasiados gastos y eso significa que te estás endeudando o el dinero está saliendo de otro lado, como de tus ahorros. Y habrá que componer eso antes de proceder a endeudarte sanamente. El tercer paso es una recomendación para toda la vida. Mantén tus pagos de deuda por debajo del 30% de lo que ganas, sean o no deudas sanas, porque eso te permitirá cumplir con los pagos de capital e intereses sin estresar de más tu presupuesto de gastos. Si tu porcentaje es mayor, te recomiendo esperar a que pagues algunas de estas deudas antes de adquirir una nueva. Reducir el estrés con un fondo para emergencias es el cuarto paso. Tus ahorros te ayudarán a cumplir con los pagos en caso de alguna emergencia, por lo que es recomendable que tengas un fondo que cubra al menos 3 meses de tus gastos, incluyendo el pago de tus deudas. En el paso número 5 hablamos de la importancia de revisar el historial crediticio y de cuidarlo. La mejor forma de hacerlo es siendo puntual en los pagos de tus deudas actuales. El sexto y último paso es reconocer nuestra capacidad de pago y lo máximo que nos podemos endeudar. Recuerda que nuestra capacidad está limitada por los gastos indispensables. Si restamos del ingreso estos gastos, obtendremos el monto máximo para hacer el pago de deudas. Considera un límite máximo de deuda. Cuida no pedir prestado más del equivalente a 3 años de tus ingresos, si quieres proteger tu salud financiera. Si realizamos satisfactoriamente los 6 pasos anteriores, ahora sí podemos pensar en el tipo de crédito que más nos conviene contratar. En el capítulo dedicado a elegir el crédito adecuado, hablamos de la importancia de seleccionar un producto que haga match con lo que deseo adquirir, ya que de no hacerlo, podría costarnos más pagos de intereses
un plazo diferente a lo que me conviene, o incluso requisitos, condiciones y otros compromisos innecesarios para el tipo de préstamo que en realidad necesitaba. 3 cotizaciones. Una vez que ya tenemos claro el tipo de crédito, no nos olvidemos de solicitar 3 cotizaciones, con características similares para poder compararlos y elegir el más barato, es decir, con el CAT más bajo. Una vez que ya elegimos nuestra deuda sana y quién nos prestará el dinero y bajo qué condiciones, nuestra tarea no ha terminado. Hemos logrado una meta importante, sí, pero aún nos falta pagar esa deuda, por lo que es indispensable que realicemos un monitoreo constante de los cambios que puedan ocurrir durante el plazo de esa deuda, ya sea en ingresos o en gastos, especialmente si son cambios significativos que comprometan nuestra capacidad de pago. Otra recomendación que nos ayudará a tener nuestra deuda bajo control es cuidar que no caigamos en alguno de los típicos errores, como el subestimar los gastos que realmente necesitamos con la creencia de que podemos vivir sin problemas si los eliminamos, y utilizamos ese dinero para el pago de deuda. O llevar nuestra capacidad de pago al límite. Y si a eso le sumamos que no tengamos ahorros pensando que todo saldrá bien y que pronto nos darán ese aumento que esperamos, créeme que estarás en riesgo y no te lo recomiendo. Lo mismo pasará si intentamos forzar y sobreestimar los beneficios que nos brindará la deuda. Después de todo este conocimiento teórico, revisamos 2 ejemplos de deudas buenas. Primero, Elenita nos compartió su proceso de cómo logró adquirir su primera casa por medio de un crédito hipotecario. Después, Carmen nos demostró que elegir el producto adecuado es muy importante, porque en su caso no requería un préstamo, sino un crédito, con un CAT que le permitiera utilizarlo para la compra de inventario cuando realmente lo necesitara. Bien, ahora sí hemos llegado a la parte final, pero antes de despedirme te tengo un regalo. Son 5 consejos sencillos y prácticos que te ayudarán en tu camino a convertirte en una experta o experto en deudas sanas. Consejo 1. Cuídate de los fraudes. Si al solicitar un crédito te piden que deposites una cantidad con la excusa de que con eso harán una revisión de tu historial o para demostrar que sí cumples con los pagos, aléjate. Eso es un fraude. Una institución financiera que ofrece créditos nunca te solicitará que pagues algo antes de que otorguen el crédito. Consejo 2. Menos requisitos, tasas más altas. Si no te piden que demuestres tu historial crediticio o si te piden muy pocos requisitos comparando con un banco, puedes esperar un CAT o tasas de interés de miedo. Ni para qué comparar el CAT. Te anticipo que será mucho más alto que cualquier otro. Consejo 3. Utiliza comparadores. La Conducef y Banco de México o Banxico tienen muy buenos comparadores de crédito. Busca en tu navegador y encontrarás una gran ayuda para elegir el crédito que más te convenga. Consejo 4. Automatiza tus pagos. Lo ideal es que tus deudas se paguen en automático por medio de la domiciliación. Si esto no es posible, elige un día del mes para hacer tus pagos, que se convierta en un hábito y así evitarás pagar multas por retrasos. Consejo 5. No existen reglas universales. Las finanzas son personales y la última palabra para catalogar una deuda como sana la tienes tú. Lo que yo te he comentado son guías, pero al final solo tú sabes cuándo sí vale la pena endeudarse y qué tanto. Muchas gracias por escucharme y por haber puesto de lado los pensamientos negativos de las deudas para dar lugar a tu nueva herramienta de creación de patrimonio. Aprovecha tu deuda y utilízala con responsabilidad. Yo soy Alfonso Marcelo y te deseo mucho éxito en tus proyectos financieros. Acabas de escuchar Deuda Sana,
El préstamo que te ayuda a crecer, de Everand Productions y Editorial Audiolibre. Escrito y leído por Alfonso Marcelo.